Bienvenidos a el estudio profético que estamos haciendo en su sesión número 5, que tiene que ver con las bodas del Cordero, que es el evento que va a ocurrir en el cielo una vez la iglesia fue raptada. Y en la tierra paralelamente va a suceder entonces lo que se ha profetizado como la tribulación y la gran tribulación. Pero vamos a hablar de cosas buenas, de lo que ocurre en el cielo para los verdaderos creyentes. Vamos a hablar de varias cosas aquí en esta sesión de hoy. Vamos a tener solamente una hora, hora y cuarto, pero hay tantos temas para cubrir que sería necesario hacer hasta más de una sesión, dos, tres sesiones, pero vamos a tratar de condensarlo ahora y más adelante vamos a poder, si es el caso, expandirnos en otras sesiones adicionales. ¿Por qué hacemos este curso de profecía bíblica? Porque me di cuenta que la iglesia está como en una zona de confort. Esto lo hemos hablado cuando hablamos de negocios. Un negocio, una empresa no puede quedarse en una zona de confort, en donde piensa que todo está bien y no hay nada más que hacer, que las cosas como se han venido haciendo, ahí van, ya se acostumbraron a hacer las cosas, pero resulta que vienen los cambios y cogen mal parqueado, como se dice, al negocio, a la empresa, y es donde vienen los problemas. Llevando esta analogía a lo que está ocurriendo con la iglesia. Seguramente no todo lo van a ver así, porque pues algunas personas estarán esperando que pase esta prueba para venir más fuertes. Dios quiera que sea así, pero la Biblia nos está diciendo todo lo contrario. Y creo que la Biblia no va a fallar nunca y nos debe estar alertando a la iglesia a lo que está ocurriendo ahora en estos tiempos proféticos. Por eso estamos haciendo este curso, para despertarnos que estamos en una zona de confort, pero que tenemos que estar muy pendientes de lo que está ocurriendo en estos tiempos, sobre todo desde el año pasado, cuando estamos viendo que el planeta está cambiando a una velocidad impresionante. La iglesia está llamada a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero si la iglesia desconoce la palabra profética de Dios y cómo ésta se relaciona con la venida del Señor Jesús a la tierra, vamos a ser insípidos, no vamos a hacer luz, no nos vamos a destacar como esa entidad es que el planeta necesita. Nos vamos a mezclar en un mundo lleno de tinieblas y no vamos a alumbrar. Es como una linterna. Cuando una linterna tiene las baterías bajitas, va a alumbrar muy poquito. Si las tiene agotadas no alumbra nada, aunque estén ahí las baterías y ahí está la linterna, pero no sirve si no tiene las baterías bien cargadas. Que si las tuviera bien cargadas y además de eso tiene un foco grande, va a iluminar bastante. Podemos decir que las baterías somos nosotros, que la carga es el Espíritu Santo, ¿sí? Y vamos a alumbrar si estamos cargados, pero si no, no va a servir para nada esa linterna. La Biblia dice que nosotros como iglesia somos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Por qué bodas? Bueno, vamos a ver más adelante. Bodas es muy significativo para el Señor. El Señor nos dice que la iglesia es una virgen desposada. En 1 Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y en Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esto se lo dijo Pablo a la iglesia de Corinto, en lo que es 1 Corintios 11:2. Y luego el Señor se lo dice a la iglesia al final de los tiempos, que es la que está descrita en Apocalipsis. La iglesia somos esa novia que se está preparando para que venga el novio a su encuentro. Para Dios es muy importante el matrimonio. ¿Por qué habla de bodas? ¿Por qué el Señor no simboliza el regreso del Señor Jesucristo con otro tipo de evento, como una carrera, como otro tipo de espectáculo, de actividad, sino que tiene que ser bodas? El matrimonio era algo que el Señor se inventó, creó desde un comienzo, no solamente para satisfacer una necesidad del hombre, el ser humano, es más que un simbolismo también de lo que va a ocurrir en el cielo con la iglesia, con la prometida Jesucristo, que para los que leemos la Biblia entendemos que es así. Es más allá también de simplemente mostrar algo alegórico. Dios estableció la relación entre Él y el ser humano como si fuera un matrimonio, una relación en la que los dos se hacen uno solo, Dios y el hombre, el ser humano. Para Dios el vínculo matrimonial es la mejor forma de caracterizar la relación entre Él y nosotros. Podemos decir que la Biblia, toda la Biblia,
Es una historia de amor entre Dios y su creación perfecta. Como historia de amor tiene de todo. De parte del novio tiene conquista, enamoramiento, protección, el pago de la dote, sacrificio, rescate, convivencia con la esposa. Pero de parte de la novia tiene también dejarse conquistar, también tiene infidelidades, incredulidad, entrega, necesidad de compromiso, paciencia y finalmente gozo con su esposo. Pero también, claro que hay amor, también hay bodas, hay celebración. Pero también por el otro lado tiene al villano, que quiere robarse a la novia y que con engaños y con intrigas seduce a la novia para quitársela al novio. Bodas es muy importante para el Señor. De hecho, el primer milagro que hizo el Señor Jesucristo luego de que se dio a conocer fue precisamente en unas bodas, en las bodas de Canaán. Nuevamente, ¿por qué bodas? Es la pregunta. Miren que la Biblia no dice las bodas de la novia, sino las bodas del Cordero. Este gran evento no va a ser tanto la consumación de las esperanzas de la novia como va a ser la consumación del plan de Dios para su Hijo, que fue arreglado antes de la fundación del mundo, como lo vemos en Efesios 1, del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Las bodas de Cordero no hubieran sido posibles si Cristo no hubiera nacido en la carne. Si no sería una unión de naturalezas diferentes, porque la novia es de origen humano. Es por eso que Jesús se llevó su naturaleza humana cuando resucitó y regresó al cielo. Y hoy tenemos a Jesucristo, hombre, resucitado. Esto está en 1 Timoteo 2:5. Si bien la esposa fue elegida para Cristo antes de la fundación del mundo, el compromiso no se pudo lograr sino hasta que Cristo asumió la humanidad y luego ascendió al cielo como Jesucristo hombre. Ha habido muchos compromisos o matrimonios en donde el novio tiene que esperar a casarse, pero creo que este es el más largo, o es el más largo en la historia universal, ¿sí? Porque el Señor lleva esperando 2000 años para casarse con su novia. Pero las bodas del Cordero y su esposa es un vínculo que además de todo no se va a romper, porque Dios también lo dijo en su palabra en Mateo 19:6, que lo que Dios une, jamás el hombre lo separará. Entonces vemos que esta es la consumación del plan de Dios para su Hijo y que Dios tenía que, o Jesús tenía que resucitar como hombre para poderse casar con su esposa y que es un vínculo irrompible. Esas son algunas de las características de estas bodas celestiales. Veamos cómo es este matrimonio en el cielo. Como todo matrimonio, pues tiene varios participantes o varios eh, actores. En ellos, por supuesto, están las novias. Aquí está la novia, que es quien es la iglesia de todos los tiempos, desde Pentecostés hasta el rapto. En Apocalipsis 19:8 vemos que y a ella se le ha concedido que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La palabra justicia es en plural y debe leerse como justificaciones, no es la justicia de Cristo, sino los actos y las obras justas de los santos mismos, que van a permanecer después de que se haya pasado por la prueba del juicio, que lo vamos a ver más adelante en el tribunal de Cristo, que está en 1 Corintios 3, del 11 al 15. También la iglesia, también las bodas, tiene al novio, que es Jesucristo, que precisamente entonces, que va a ser el juez justo, que va a juzgar en las obras justas de los santos, como una antesala, una anticipación o lo que viene previamente a lo que son las bodas, celebración, consumación y cena. La iglesia, después de haber sido raptada, se va a presentar ante Jesús en este tribunal para recibir las recompensas. Aquí me estoy adelantando lo que vamos a ver más adelante, pero no es para salvación, porque los salvos, los verdaderos salvos, ya habremos sido llevados al cielo en el rapto, sino es para recompensas de los santos. También las bodas tienen un tiempo de celebración en el cielo, como dije al principio, mientras que en la tierra está habiendo juicio, tribulación. Las bodas tienen la cena,
que lo vamos a ver también más adelante. Vimos cómo las bodas también, las bodas al final de las bodas de Canaán, el Señor aparece y da el mejor vino. Tiene unas bodas, el Señor nos ha invitado a su mesa para que nos sentemos con Él y cenemos a la mesa del Rey. Después de las bodas, el esposo celestial, una vez haya recibido su reino, o sea, Jesús, va a regresar a esta tierra en donde sangró, murió por su esposa y así obtuvo a su esposa. Y el Señor le va a dar el trono de David. Él va a reinar sobre la tierra durante 1000 años. Y luego entonces van a entrar, en estos 1000 años, vamos a entrar a la luna de miel con el Señor. Eso es lo que se le llama los 1000 años, que también es el tiempo de descanso, que también habla el Señor en la Biblia. En estos 1000 años, luego que se acaben, va a terminar, pero no para la novia, o sea, no va a terminar la celebración para la novia y el novio, sino para la Tierra, el planeta Tierra. ¿Sí? Porque luego de que ha pasado este tiempo, la Tierra va a pasar por un proceso, un bautismo de fuego, como dice la palabra, y va a regresar nuevamente Jesús con su esposa a habitar en la ciudad santa, en la nueva ciudad Jerusalén. Este evento de los santos del Antiguo Testamento y los de la iglesia de todos los tiempos, que es el evento que antecede a todo esto, ese es como lo dije anteriormente, es el evento del rapto, que es previo a presentarnos ante las bodas, ante el novio para las bodas del Cordero. Va a tener lugar, es interesante la analogía. Este evento va a ser en los lugares celestiales, mientras que aquí en la tierra el anticristo se manifiesta y la tribulación sigue su curso. Miremos algo interesante que es cómo está reuniendo Cristo a la novia. Desde la antigüedad Dios nos ha mostrado sus planes en varias historias del Antiguo Testamento. Y qué mejor que hacerlo, en este caso, a través de la cabeza de la nación hebrea, que es Abraham y su descendencia. Aquí es bien interesante que cuando hablamos con los judíos, para ellos comienzan a contar a partir de el padre Abraham. Para ellos las historias de ahí hacia atrás, incluyendo Noé, etcétera, o Adán, pues sí, son importantes, claro que sí, pero todo comienza con Abraham. ¿Por qué? Pues él fue el primer hebreo, viniendo de una nación gentil, fue el primer hebreo, y de ahí se cuenta la nación hebrea. Entonces, pues arranquemos desde aquí para ver cómo es que Dios está reuniendo a la novia para su hijo. Entonces, esto que vamos a ver ahora es bastante bonito, bastante interesante. La verdad, nosotros leemos la palabra, pero a veces no escudriñamos y no vamos más allá de lo que las palabras o las letras están diciendo. Aquí vemos una ilustración espectacular de cómo Cristo está reuniendo a su novia a la iglesia en la misma manera en como Isaac obtuvo a su esposa. Entonces, vamos a hacer un paralelo, como un simbolismo, entre Abraham, ¿sí? Abraham y su familia, y el plan de Dios para su iglesia y para su hijo y lo que Dios está haciendo. Entonces, podemos decir, de acuerdo a la historia de Génesis 24, del 1 al 67, es un poquito extensa, se las dejo para que la puedan ver de tarea, pero vamos a más adelante a recorrer por esta historia varios pasajes interesantes. Pero entonces tenemos que, en esta historia vemos que Abraham es un simbolismo o es un tipo de Dios. Sara es un tipo de Israel. Sara, la esposa de Abraham. Isaac, el primer hijo que tuvieron ellos dos, o el hijo único que tuvieron ellos dos, Isaac es un símbolo de Jesús. Eliezer, que era el siervo de Abraham, es un símbolo del Espíritu Santo. Rebeca simbolizaría a la iglesia. Rebeca es la esposa que consiguió Eliezer para Isaac, enviado por su amo Abraham. Y Ketura, que es la segunda esposa de Abraham, luego de que Sara murió, vendría a ser un equivalente a Israel restaurado. Entonces vemos que cuando llegó el momento de que Isaac fuera a tener su esposa, su padre Abraham no quería que se casara con una mujer cananea, por lo que envió a su siervo Eliezer a Padán Aram para que consiguiera una esposa entre los parientes de Abraham. Cuando Eliezer llegó allá a Padán Aram,
Él fue de una manera sobrenatural dirigido a la casa de Labán, que era un sobrino nieto de Abraham, cuya hermana, que se llamaba Rebeca, Dios ya la había elegido también de manera sobrenatural para que fuera la esposa de Isaac. Los invito a que lean nuevamente este pasaje y van a quedar ustedes también bien interesados con todo lo que se está descubriendo ahora. Rebeca, a su vez, aceptó convertirse en la esposa de un hombre que nunca había visto. Dijo, sí, está bien, yo me voy a casar aquí con él solamente por lo que Eliezer describió y, y mostró de él, es que ella aceptó. Si ven la analogía aquí, porque Eliezer entonces equivale al Espíritu Santo. Entonces, porque el Espíritu Santo nos muestra la realidad de Jesús sin que nosotros tengamos que verlo, para convencer a la iglesia del Señor Jesús. Entonces ella tomó la decisión de dejar atrás a sus parientes para irse a encontrar con él. Mientras la caravana se acercaba a la casa de Abraham, entonces vemos que Isaac él salió a meditar, dice, en el campo al atardecer. Y a lo lejos vio los camellos de su padre que iban viniendo, iban regresando a la casa, y Rebeca se bajó de su camello y Eliezer le presentó a Isaac y ella se convirtió en su esposa. Esto es una tremenda, tremenda historia de amor, pero yo no sé si ustedes ven aquí como yo lo estoy viendo, ese simbolismo tan espectacular de cómo las cosas cuadran y Dios desde un principio con esta historia que es súper importante para la nación de Israel, porque de ahí viene la descendencia de Isaac a través de Jacob para la nación de Israel y luego viene pues, todo lo que conocemos, las 12 tribus. Esta historia es muy importante, pero también esta historia a la vez Dios está mostrándole a ellos, los israelitas, y a nosotros, cómo es que Dios está preparando una esposa para su Hijo Jesucristo. Entonces, recapitulemos, Dios ha enviado al Espíritu Santo a este mundo en esta dispensación para conseguir una esposa para su Hijo Jesús. Y cuando se complete el número total de la iglesia, el Espíritu Santo la llevará con él a la casa del Padre y Jesús va a salir en medio del aire, que sería una especie de al atardecer de esta dispensación para encontrarse con la esposa en los aires. Esto lo vimos en la clase pasada, Primera Tesalonicenses 4, del 15 al 17, cuando el Señor con voz de arcángel al sonar de la trompeta va en un abrir y cerrar de ojos, va a sacar a su iglesia en el rapto y se va a encontrar con su iglesia en los aires. Hay algo interesante acá para aquellos que pueden estar preguntándose, bueno, pero aquí Isaac fue tomada de su propia familia, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la esposa de Cristo no va a ser la iglesia de los gentiles, sino Israel? Entonces la respuesta es no. ¿Por qué? Porque cuando vemos que la iglesia está compuesta principalmente de gentiles, nosotros vemos, bueno, pero ¿quién era Abraham? Abraham era el primer gentil que fue llamado de Ur de los Caldeos y a partir de ahí fue el primer hebreo. Pero no solamente eso, sino que los familiares de Abraham eran gentiles. Su, aquí en este caso, su sobrina era también una gentil. Entonces, Abraham, como él no era estrictamente hablando judío, porque pues judío viene de la descendencia de Judá, sí que es el cuarto hijo de Jacob, o sea, viene a ser eh, una, un bisnieto de Abraham. Entonces, vemos que Rebeca no era israelita, sino gentil. Por lo que vemos ahora es válido, la iglesia sacada de los gentiles. Veamos que hay dos esposas en esta historia de amor. Ahora volvemos dejemos ahí un segundo a Sara y a Setura o Ketura. Miremos aquí lo de las dos esposas y luego volvemos donde ellas. Entonces, la Biblia menciona dos novias. Una, que es la del Antiguo Testamento, y la otra en el Nuevo Testamento. La del Antiguo Testamento es Israel, la novia de Jehová. Y la del Nuevo Testamento es la iglesia, la esposa de Cristo. Israel, la esposa del Antiguo Testamento, es la esposa infiel de Dios. Si vemos en Isaías 54, del 5 al 8, lo voy a leer, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo.
Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Entonces, debido a sus prostituciones, Israel es una esposa desechada, pero Dios, su esposo, promete recuperarla cuando ésta deje de cometer adulterios. Esto lo vemos en Jeremías 3, del 1 al 18, Ezequiel 16, del 1 al 63, y en Oseas 2, del 1 al 23, y en el capítulo 3, del 1 al 5. Entonces, volviendo a nuestra familia ejemplo aquí, que es la familia de Abraham, para lo que queremos mostrar es, volvemos que Sara es el tipo de Israel antes de su caída, de la caída de Israel. Setura o Ketura es el tipo de Israel después cuando Dios la va a tomar de regreso. Aquí estamos enfocándonos solamente en Israel, que es la esposa de Jehová. Vemos el Israel antes, que es el Israel infiel, ¿sí? Y vemos el Israel después, que es el Israel restaurado, la esposa de Jehová, que tiene que pasar un tiempo para que pueda residir en la Jerusalén terrenal que va a existir durante el milenio. Recordemos que la tribulación es un tiempo para que los israelitas vuelvan su rostro a Jesucristo, el Mesías que ellos rechazaron. Hablando de la otra esposa, que es la esposa del Nuevo Testamento, que es la iglesia, la esposa de Cristo. El Señor nos dice en 1 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es la esposa de Cristo, así como Eva era del cuerpo de Adán antes de que fuera su esposa. Entonces, vemos que la iglesia va a residir en la Nueva Jerusalén, entonces se concluye, es otra forma de poder ver que la iglesia va a ser la esposa de Cristo y que no es Israel, que Israel no va a ser la novia de Cristo. Hay muchas cosas acá que nos van a aclarar conceptos que hemos venido entendiendo tal vez erróneamente o muy someramente en nuestra vida de cristiano, y creo que ese es uno de los propósitos más importantes de este curso, que nosotros se nos sacudan un poco los cimientos, que aquellas cosas que tuvimos o que hemos tenido no con cimientos fuertes o con fundamentos fuertes, podamos comenzar a reforzarlos, porque esto es de verdad que estamos viviendo tiempos muy serios para la iglesia y tenemos que escudriñar las escrituras y no quedarnos en la superficie. La Biblia nos habla de dos bodas muy importantes. Habla de muchas, pero hay dos que resaltan. Hablemos de la primera boda, que la encontramos desde el mismo Génesis, al comienzo de la Biblia. Está en Génesis 2, 21 al 24. El primer Adán tuvo su novia. El primer Adán es Adán, que es el primer hombre. Esta novia de Eva, ¿cómo salió? La Biblia nos dice que luego de un profundo sueño Dios hizo una operación crucial, tal vez muy dolorosa para Adán, en donde la mujer fue sacada de su costilla y fue traída y presentada a él por parte de Dios. Todo comenzó cuando dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, según nos cuenta Génesis 2:18. Veamos cómo fue este matrimonio, según Génesis 2:21 al 24. Es bien interesante y quiero que le pongan mucha atención cómo este primer matrimonio, esta primera boda, esta primera relación entre el primer hombre y la primera mujer, entre su esposa, tiene que ver cómo es la relación entre el último Adán y su esposa, la iglesia. Veamos entonces cómo Génesis nos dice, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Eso también lo vemos en Mateo 19:4 y Efesios 5:31. Entonces saltemos hasta la última boda, que va a ser las bodas del Cordero, y demos el salto hasta el Apocalipsis, en donde en el capítulo 19, del 7 al 10, se nos describe cómo va a ser esa boda. Esa boda está mencionada en varias partes del Nuevo Testamento, pero para demostrar cómo va a ser esa última boda, vámonos entonces hasta el Apocalipsis.
Nos dice primero Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, ese postrer Adán, o el último Adán, es Jesús, quien como hombre vivió solo y también experimentó el sueño profundo de la muerte. Fue un sueño que cayó sobre él y también sobre su costado. Acordémonos que Jesús fue herido en un costado. De ahí salió expiación que salió para el planeta, para la tierra, para el ser humano, con su obra en la cruz. Y de ahí viene entonces, de esa herida, ¿sí? Se forma la iglesia que a través del Espíritu Santo en Pentecostés cobra vida. Entonces, como dijo Adán de Eva, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces podemos decir de la iglesia también que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esa herida de Jesús es que nosotros tenemos vida también. Se forma la iglesia. Veamos entonces cómo dice Efesios 5, el 29 al 33, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará al hombre su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Lo mismo que nos dijo Adán desde el Génesis. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Este ha sido un versículo utilizado bastante para eh, tratar con parejas, para aconsejar parejas, para uno mismo eh, aprender cómo convivir en el matrimonio con su esposa y las esposas con sus esposos. Es maravilloso cómo esto ha funcionado a lo largo de la historia de la iglesia para este propósito, pero también Dios planeó todo esto para mostrarnos a nosotros hoy en día de una forma simbólica cómo sería ese matrimonio entre el último hombre y la esposa, el último Adán, el postrer Adán y su esposa, la iglesia. Ahora veamos a esta boda quiénes asisten. Es muy importante que nosotros veamos que en una boda, ¿sí? Hay varios presentes, tanto del lado del novio como del lado de la novia. Está el padrino, los padrinos, las damas de honor, los que acomodan, ¿sí? Que arreglan todo el escenario, las que están pendientes de las flores, los familiares y los invitados. Por supuesto está el novio, que es Jesucristo, pero también la novia. ¿Quién es la novia? La novia es la iglesia que tuvo su origen en Pentecostés y termina en la segunda venida de Cristo cuando regresa por sus santos en el rapto. ¿Quiénes pertenecen a la iglesia y por lo tanto constituyen la esposa? Necesariamente aquellos que se salvan entre estos dos eventos, es decir, entre Pentecostés y el rapto. Los santos del Antiguo Testamento, antes de Pentecostés, no podían pertenecer a la iglesia, porque entonces en esa época no existía la iglesia, pero van a ir son invitados a las bodas, como lo vamos a ver ahora. Los invitados o los llamados. Esta palabra es importante porque lo vamos a ver en otra parábola más adelante. Como dice Apocalipsis 19:9. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, la novia no es llamada, porque la novia de por sí tiene un lugar privilegiado por derecho propio por ser la novia. Los llamados son los mismos invitados. Vamos a ver más adelante la parábola de las bodas del Hijo del Rey. Los que fueron invitados a la boda eran invitados. La novia no es invitada. Uno no puede decir que la novia es la invitada a la fiesta, porque es que ella es la protagonista del matrimonio. En el rapto, todos los muertos en Cristo van a resucitar y también incluye a los santos del Antiguo Testamento y van a estar presentes en las bodas del Cordero. Entonces también están los amigos. Vemos luego que están los llamados, que son los que son llamados a la fiesta, pero que no son el novio y la novia. Por ejemplo, los ángeles son los espectadores de la boda. No sé si se acuerdan cuando pasaban en televisión o se veían las bodas de los reyes en Europa, en Inglaterra, ¿sí? O de los príncipes, cómo iba la carroza por las calles y habían personas a los lados de la carretera. Esos son espectadores. Así son los ángeles en el cielo. Están pendientes de la boda. Espectadores que van viendo y van a ser espectadores claves, porque hasta un ángel va a ser
el que se va a encargar de sonar la trompeta para que la novia se presente. Pero entonces hablando de los que están como invitados son los santos del Antiguo Testamento, como lo dijimos ahora, que salen del rapto. También van a estar presentes en el rapto la multitud lavada con sangre. Perdón, no en el rapto, en las bodas, la multitud lavada con sangre que va a salir de la tribulación. Entonces, no del rapto, de la tribulación. Después de que la iglesia es sacada. Son todos aquellos que tocó dar su vida por Cristo, que no recibieron la marca de la bestia en el tiempo de la tribulación y no adoraron al anticristo. Todos ellos van a ser bendecidos, tienen un lugar muy especial en las bodas del Cordero, pero no van a ser parte de la novia. Entonces, ya vemos cada una de las personas que están ahí. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro para que sepamos en dónde nosotros como iglesia estamos ubicados. Quiero aquí hacer un paréntesis importante. ¿Qué sucede después de que la novia, la iglesia, es llevada, es sacada del escenario de la tierra, es raptada? Porque es importante saber qué sucede desde ese mismo momento hasta el momento de las bodas. Todo esto que vamos a hablar ahora en este paréntesis que hacemos, que son las recompensas en el cielo o las coronas de los cristianos, merecería más de una sesión, pero aquí vamos a hacerlo rápido porque es importante ver por dónde va a pasar la iglesia, dónde va a pasar la novia y qué va a pasar antes de las bodas del Cordero. Pues va a suceder el juicio de la iglesia. La palabra dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. También en Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, luego de que la iglesia es raptada, se va a encontrar con Jesús en el aire. Y allí vamos a comparecer los salvos ante el trono o el tribunal de Cristo. Aquí en este capítulo, en la parte de 2 Corintios, capítulo 5, se habla bastante sobre lo que va a ocurrir, pero habla, interesante que habla de la tercera persona del plural, o sea, nosotros, conjugado en varias acciones, en varios verbos. En inglés es más fácil verlo porque la palabra nosotros, que es we, aparece 26 veces en este capítulo. También en el español aparecería lo mismo, no nosotros, pero sí los que compadecemos o comparecemos, los que hacemos esto o aquello, aparecemos, o sea, la tercera persona plural son 26 veces. En todos estos casos significa que es el creyente al que se está refiriendo, porque esta epístola, esta carta está dirigida a la iglesia, a los santos de Corinto. Entonces, el juicio que se habla aquí, en este capítulo, es para los creyentes únicamente. Este juicio va a iniciarse cuando el Señor venga, 1 Corintios 4:5. Y su lugar va a ocurrir en el aire, que es 1 Tesalonicenses 4:17, cuando nos habla del rapto. Y va a ser en el aire, en el trono de juicio de Cristo o tribunal de Cristo. Es muy importante que tengamos en cuenta que esto no va a ser un juicio para ver si los juzgados que estemos en ese tribunal somos inocentes, o sea, somos salvos, o seremos culpables, es decir, perdidos. No, no es salvos o perdidos, porque este es un juicio solamente de los salvos. Es para los que somos salvos y vamos a estar ahí para recibir son los galardones. Es como cuando están los jueces en una feria, en una pista de carreras, en donde se le van a dar los premios a los concursantes que llegan. No es un juicio por el pecado, sino por obras. Y este juicio se describe en 1 Corintios 3, del 11 al 15. Lo vemos ahora, que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí nos describe perfectamente Pablo que esto no es un juicio de, para condenación,
sino es un juicio de recompensas para los que entregamos nuestras vidas a Jesucristo. En este, este fallo, el resultado de este juicio es recompensa o pérdida. ¿De qué? Bueno, dependiendo de que si nuestras obras fueron malas o fueron obras muertas. ¿Cuáles son esas obras? Son representadas por, como dice aquí el versículo, o estos versículos, por la madera, por el heno, por la hojarasca. Son materiales, elementos que se consumen con el fuego, no perduran. Estos son todas aquellas cosas que nosotros en nuestras vidas de cristianos construimos, que eran para satisfacer a las personas, para cumplir requisitos, para hacer como rutinas cristianas, para no necesariamente satisfacer a Dios, sino satisfacer a la gente. Van a quedar simplemente cosas por relleno en la etapa del cristianismo. Pero también hay cosas que quedan, son los tesoros en el cielo. La Biblia dice que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Entonces hay tesoros que vamos acumulando en el cielo mientras estamos aquí en la tierra. Son obras sinceras, de corazones sinceros, mirando siempre a Jesucristo cuando estamos haciendo algo o algo para Él aquí en la tierra. Muchas veces los cristianos nos llenamos de actividad, que estamos haciendo esto, aquello, sirviendo, lo otro, corriendo, pero bueno, eso lo estamos haciendo para Dios o para los hombres. Es interesante cómo Pablo escribió a la iglesia de Corinto esta carta. ¿Quién era Corinto? Una de las ciudades más ricas del Imperio Romano, en donde se hacían unas competencias atléticas parecidas a los Juegos Olímpicos. Entonces, después de cada competencia, los corredores, luchadores, los atletas, ¿sí?, los concursantes exitosos se reunían ante el bema, que era un tribunal o un estrado que estaba elevado, donde estaban los jueces, se sentaba ahí el árbitro, y sí, que era el que le daba a los ganadores una corona. No sé si han visto cuando se muestran esas coronas en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Son unas coronas hechas con unas ramas, ¿sí? Con ramas o ramas secas y que tienen hojas de laurel. Pero estas son coronas corruptibles, son coronas que no duran, son coronas que se queman por el fuego. Pero también había algunos atletas que no tenían recompensa, perdieron la corona del vencedor, participaron, llegaron, no fueron castigados, pero tampoco, no fueron expulsados, pero tampoco recibieron recompensa. ¿Cuáles son esas coronas de las que habla la Biblia? La Biblia nos habla 5 coronas al menos que vamos a recibir una vez nosotros hayamos sido sacados de la tierra y estemos presentándonos en el tribunal de Cristo. Son la corona de vida, corona de gloria, corona de gozo, la corona de justicia y la corona incorruptible. De vida. La corona de vida es la corona del mártir. Aparece escrita en Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y también en Apocalipsis 2:10, el Señor nos dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Esa es la corona del que da su vida por Jesucristo. Son aquellos que han sido mártires por el Evangelio, de los cuales vemos mucho en el Nuevo Testamento. Ahí están, por ejemplo, el mismo Pablo, Esteban, está Pedro y todos los discípulos del Señor y todas las personas que a lo largo de la historia han dado su vida por Cristo. Pero también aquellos que van a tener que dar su vida durante la tribulación, que no se van a rendir ante el anticristo, no lo van a adorar ni van a recibir su marca, la marca de la bestia. Esta es la corona de vida. La otra corona que vemos es la corona de gloria, que es la corona del anciano o pastor. Dice en 1 Pedro 5, del 2 al 4, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es una corona incorruptible, es una corona que va a estar esperando en el cielo a aquellos que han dedicado su vida al pastoreo. Son aquellos ancianos también que han sido persistentes en la iglesia, que han sido referentes en la iglesia. Son esos pastores que uno los ve, que están entregados a sus ovejas y que no lo hacen por ningún interés, que no lo hacen porque
quieren sacar provecho de su congregación, sino porque son entregados al Señor. Y cuando aparezca Jesús, Él mismo es el que le va a dar la corona. Son estos pastores que uno ve que dice, caramba, definitivamente sí tiene corazón de servicio. A ellos les espera esta corona de gloria. También está la corona de gozo, que es la corona del ganador de almas. En 1 Tesalonicenses 2, 19 al 20, tenemos que, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y también en Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Pablo nos dice aquí que esas personas que nosotros le compartimos el Evangelio, que entregan sus vidas a Cristo de corazón, que han reconocido a Cristo como su Señor y su Salvador y lo confiesan y dan fruto en Él, son coronas en el cielo. Son coronas que nos esperan a nosotros los que compartimos el mensaje de salvación a ellos. Y Pablo les dice, gozo y corona mía. Entonces, los ganadores de almas también van a recibir en el cielo una corona, que es la corona de gozo. Gozo y corona mía. Está también la corona de justicia, que es para aquellos que aman su venida. Segunda de Timoteo 4:8 nos dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos los de este curso, los de este grupo, que amamos la venida del Señor, anhelamos el regreso del Señor Jesucristo, que va a venir por su iglesia en el rapto. Vamos a estar con Él celebrando las bodas y vamos a venir con Él luego a triunfar y reinar en el tiempo milenial en lo que es la segunda venida de Cristo. Entonces, los que amamos su venida, los que anhelamos el regreso del Señor, vamos a recibir esta corona. Qué rico sería que todos los cristianos anheláramos esto, su venida. Pero desafortunadamente, hablando con varios, y me encuentro también con varios que no anhelan y no entiendo por qué. Porque esa es la esperanza bienaventurada del cristiano, que es esperar al Señor que venga por nosotros. No hay otra forma que una persona pueda cambiar su vida y entregar su vida a Cristo de una forma efectiva y rápida, si no es consciente que el Señor va a venir por nosotros y nos va a sacar de acá y nos vamos a ver con Él cara a cara. No hay otra forma de uno poder ni siquiera ganar almas para Cristo en estos tiempos todavía, si no compartimos la alegría que es esperar al Señor que venga por nosotros. Entonces nos vamos a deleitar recibiendo la corona de justicia. Por último tenemos la corona incorruptible, que es la corona del victorioso. Dice así en 1 Corintios 9, 25 al 27, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Acá Pablo sigue refiriéndose a esos atletas que están corriendo para llegar a ganar coronas, como lo hablamos ahora, las coronas aquellas de laurel corruptibles que se deshacen rápidamente en la prueba, en el fuego, sino por el contrario, es cuando nosotros mantenemos nuestra carne, nuestro cuerpo bajo control, ayudados por el Espíritu Santo. No cedemos a las pasiones lujuriosas. No nos desviamos del trabajo que nos dejó el Maestro por los placeres de este mundo. Llámese borracheras, drogas, perversión, llámese aquellas cosas que el mundo le ofrece a cristiano y al no cristiano, ¿sí? Que hace que los mismos que profesan ser cristianos se desvíen. Pero no, si nosotros nos mantenemos en el camino, vamos a recibir esta corona incorruptible. Pero ahora hablemos de la parábola del rey y las bodas de su hijo que mencionamos en un principio. Esto está en Mateo 22 del 1 al 14. La voy a leer porque es importante aquí ir resaltando algunas cosas que van saliendo para efectos de ilustración, lo que son las bodas también
preparadas para nosotros con el Hijo de nuestro Padre Dios. Entonces dice así, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios y otros tomando a sus siervos. Los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, esto se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas, quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos, buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él le enmudeció, calladito. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces veamos, desglosemos esta parábola. En esta parábola de las bodas del rey podemos identificar claramente quiénes son los personajes. ¿Quién es el rey? Es el mismo Dios. Es un simbolismo de Dios. ¿Quién es su hijo? Es Jesús. ¿Quiénes son los convidados? Inicialmente la nación judía. ¿Quiénes anunciaron la fiesta a los judíos? Moisés y los profetas vinieron diciendo desde miles de años atrás sobre que el Señor Jesús iba a llegar. ¿Quiénes dijeron a los judíos que todo estaba listo? Pues eran Juan el Bautista, los discípulos, los 12 discípulos y también los 70 que nos habla la Biblia que envió Jesús. ¿Qué significa que la cena estaba lista? Pues nada más y nada menos que Jesús fue ofrecido como sacrificio, así como en la cena se sacrificaron varios animales para atender a los invitados, pues Jesús fue el sacrificio ofrecido en el Calvario. ¿Quiénes eran los otros siervos de los que habla el Señor en esta parábola, que llama a otros siervos, envió a otros siervos, que también están mencionados en Hechos 3, 19 al 21? Pues eran Pedro, Juan y otros discípulos que aparecieron después de que el Señor subió al cielo. ¿Quiénes fueron los asesinados? Están mencionados en la Biblia como los mártires del Nuevo Testamento. Están Esteban, Jacobo, el mismo Pablo, todos los 12 discípulos de hecho de Jesús, pero también estos que fueron claramente identificados como los que fueron asesinados, que envió el Señor a avisarles, a seguirles avisando a los israelitas. ¿Quién o qué significa que el rey molesto destruyó y quemó la ciudad? Esto es una anticipación profética de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero también cuando la palabra, bueno, aquí la palabra nos dice invitaron a otros, a los gentiles. ¿Quiénes fueron estos? Pablo, Felipe, Bernabé, que se encargaron de llevar el evangelio a todos los gentiles. Esta parábola de las bodas del Hijo del Rey está conectada con la parábola de las bodas del Cordero. ¿Cómo? Vemos, por ejemplo, quién era ese hombre sin vestido de bodas. Pues era el hombre que no estaba preparado. Este Señor simplifica, simboliza aquellos que van a la iglesia, asisten, son asistentes, pero no son nacidos de nuevo. Piensan que su propia justicia es suficiente. Y ese día, como aquí nos dijo la parábola, que enmudeció, van a quedar sin habla cuando venga el Señor Jesús por la iglesia. Y tristemente muchos se van a quedar. Y es aquí como un campanazo que el Señor nos da a la iglesia. Que no nos, como dijimos al principio, no nos durmamos en los laureles. Casualmente hablamos de laurel, que era la corona incorruptible que recibían los campeones en las Olimpiadas en Corinto o en las competencias de Corinto. No nos durmamos sobre los laureles. No pensemos que porque ir a una iglesia o hacer algunas rutinas cristianas ya vamos a estar salvos o ya estamos
al otro lado, no. Hay que interiorizar qué hay en nuestro corazón. Aquí viene el debate sobre si la salvación se pierde. No, la salvación no se pierde. Los verdaderos salvos nunca nos vamos a perder, porque el Señor dice, nadie me los arranca de mí, nadie me los quita los que tú me has dado. Dice el Señor Jesús, los que les dio el Padre. Entonces, aquellos que se supone que eran salvos y después ya no lo son tampoco, porque Jesús no muere una vez y después muere otra y después no. Jesús ya murió una vez por todos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y que no creamos que lo tenemos todo porque simplemente decimos que somos cristianos o tenemos un título. No queremos ser ese hombre que llegamos, nos sentamos allá y no teníamos el vestido de bodas. Ahora miremos la parábola de las 10 vírgenes. Está en Mateo 25 del 1 al 13. Voy a leerla porque es interesante también muchas cosas que nos dice el Señor acá. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, un grito, y decía, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, pero las insensatas les dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, como hemos visto, virgen se refiere a la iglesia, como dice 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esta parábola de las 10 vírgenes no va dirigida a la conversión del mundo, no está para evangelizar, está conectada con la parábola anterior, está dirigida a la iglesia. El número 10, sí, donde dice mitad sabias y mitad necias, no significa necesariamente que la mitad de la iglesia va a ser salva y la otra mitad va a ser perdida, porque 10 era el número oficial de cualquier función pública judía. Entonces la parábola nos enseña que no se puede distinguir entre los salvos y los no salvos hasta que el novio venga y que el aceite del Espíritu Santo va a ser la prueba suprema, no durmiéndonos, y que una gran parte de la que se profesa es la iglesia, tal vez la mitad, tal vez más, no va a entrar a las bodas. Y es algo muy triste. Y por eso es que estamos haciendo estos cursos de profecía. Porque es importante saber nosotros, la iglesia, dónde estamos y para dónde vamos y que no podemos dormirnos. Entonces, la palabra también nos dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros no podemos, como decía, dormirnos sobre los laureles. La iglesia no puede caer en una zona de confort y creer que no necesitamos más. Puede que, como en mi caso, como me ocurrió a mí, conocía y descubrí que la doctrina que tenía no era la correcta. Me tocó pedirle al Espíritu Santo que me diera una nueva dirección para ver qué es lo que yo había aprendido. Era heno, hojarascas y era paja que se iba a quemar, que no valía la pena. ¿Qué de las obras que yo estaba haciendo desde que comencé mi vida de cristiano eran obras que iban a perdurar en el cielo? Tuve que pedirle dirección al Espíritu Santo y ver a Dios como Él quería que yo lo viera y no como yo creía que Él era. Esto que les mencioné de que el justo con dificultad se salva está en 1 de Pedro 4, 17 al 19. Aquí hay algo muy interesante también, cómo el Señor ha venido mostrándonos
desde la antigüedad cómo iba a hacer las bodas que él tenía preparado con su hijo. Ya hemos visto aquí bastante cómo desde el mismo Génesis, Dios nos ha venido hablando, alertando, bien sea directamente en la palabra o nosotros teniendo que escudriñarla y descubrir qué es lo que el Señor nos está diciendo ahí. Pero veamos algo muy interesante y muy bonito que es el ejemplo de las bodas judías, que nos sirve para propósito de esta sesión. Hagamos una similitud entre las bodas judías y las bodas del Cordero. Al lado izquierdo de su pantalla entonces ven lo que equivale a a cómo se hacía una boda judía. Y al lado derecho ustedes van a ver las bodas de Jesús con su iglesia. Entonces las bodas judías tienen varias etapas o tienen dos etapas claramente identificadas. La primera etapa es la del compromiso y también el desposorio. O sea, cuando habla de desposado, quiere decir que es como si estuvieran ya casados, pero todavía no se ha consumado el matrimonio. Pero para efectos prácticos es como si ya lo estuvieran, según los judíos. Entonces, en el número 1 vemos cómo el padre busca a la novia para el novio. La novia es consultada. ¿Se acuerdan lo que hablamos de que Abraham envió a su siervo Eliezer para buscarle novia a su hijo Isaac? Y al otro lado entonces vemos como Dios apartó a la iglesia para él en Efesios 1:4 y como Jesús además se presenta a sí mismo. Jesús es mismo, en este caso hace algo más, se presenta a sí mismo a su iglesia, está en Efesios 5:27. Volvemos al lado izquierdo. En la parte 2, el novio sale de su casa, de la casa de su padre, a buscar a su novia. También en el otro lado vemos cómo Jesús salió de la casa del Padre cuando él vivía cómodamente en los lugares celestiales y bajó a esta tierra a buscar a su novia. Lo vemos en Juan 6:51. En el 3 vemos aquellos intermediarios que son los que conocen al novio, los amigos del novio. En el otro lado, en el 3 vemos a Juan el Bautista, como él mismo se dijo que era amigo del novio, en Juan 3:29. En el 4 vemos cómo se negocia la dote. Esos mismos intermediarios también participan en esta negociación de la dote, que era como un dinero que se pagaba por la novia. Y al otro lado entonces vemos cómo Jesús con su sangre pagó por la novia, por la iglesia, su dote. 1 Corintios 6, 19 al 20 y muchas historias de los evangelios, como Jesús con su sangre nos compró. En el lado 5 vemos cómo la novia acepta y pasa por el tevilá, que en las bodas o en la tradición judía es un proceso de purificación. Y este proceso se anuncia con shofar, que es algarabía. Y en el lado 5 vemos al otro lado de la iglesia, vemos los nuevos creyentes. Cuando hay nuevos creyentes hay fiesta en el cielo, Lucas 15:7, y la nueva naturaleza del creyente comienza a ser pura. Es interesante cómo la novia acepta voluntariamente en las bodas judías, aunque inicia el proceso, interviene el padre, interviene sí, el tema de la negociación de la dote y todo, finalmente la novia decide voluntariamente si acepta o no. Entonces, asimismo, la iglesia decide, nosotros decidimos si voluntariamente aceptamos al Señor Jesucristo o no. Dios no nos va a obligar. Y cuando vemos el evento con shofar, que es fiesta, es precisamente la fiesta que hay en el cielo, con la que la Biblia nos dice que hay fiesta en el cielo, hay gozo cuando un pecador se arrepiente. La palabra dice en Lucas 15:7 que hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Luego entonces, en el 6 vemos cómo la novia sale de su casa al encuentro con el novio. El novio sale de su lugar para irse con ella, a ver con ella. Entonces ya los dos están atados el uno al otro y es lo que se llama las arras. En hebreo también es erusin, ¿sí? Que es como atar, cuando los dos se comprometen el uno al otro, se apartan el uno al otro. En el lado 6 entonces vemos como la santificación, la consagración de la iglesia, cuando nosotros aceptamos en nuestro corazón que Jesús es nuestro Señor y Salvador y que sabemos que Él pagó el precio por nosotros, dio las arras y nos selló el pacto con el Espíritu Santo. 2 Corintios 1, 21 al 22 y Efesios 1 al 13 lo pueden buscar más adelante. En el 7 entonces vemos que ya queda el contrato arreglado y se entra al pacto matrimonial que es el Kiddushin.
En el 7 entonces vemos también del lado de la iglesia cómo vivimos en nuevo pacto apartados y consagrados para Dios. Este pacto era sellado con una copa de vino en todo el proceso de compromiso de las bodas. Entonces, en esta parte vemos también cómo Jesús en la última cena tomó la copa de vino y que también nos manda a que cada vez que nosotros lo hagamos, recordamos lo que Él hizo por nosotros. Esto no debe convertirse en un ritual, ¿sí? Como la iglesia tradicional lo ha visto, ¿sí? Sino como en un acto de recordar ese pacto que Jesús hizo con nosotros, con su iglesia. En el 9 entonces vemos cómo el novio salía de la casa de la novia y volvía otra vez a la casa de su padre, regresaba a la casa de su padre. Y en el 9 entonces también vemos cómo Jesús volvió a la casa del Padre, volvió al cielo y comenzó a vivir una separación con su novia, con la iglesia, así como en las bodas judías el novio tenía que vivir separado. También vemos en el 10 cómo el novio le promete a la novia que le va a preparar un lugar y se despiden. Comienza el periodo de desposorio. También en el 10 vemos como en el lado de la iglesia como Jesús promete un lugar para la iglesia en la casa del Padre. En el 10 también, la siguiente parte, vemos como la novia prepara un vestido, era algo espectacular, un vestido muy bonito, y para prepararse para su vida de casada, y también la iglesia, en el otro lado vemos cómo la iglesia debe prepararse y presentarse ante el novio como una novia pura sin mancha a través de su palabra, en Efesios 5:27. Es interesante ver cómo el Señor usa todo el proceso de las bodas judías para también Él realizar todo el proceso de las bodas con nosotros. La iglesia, en este caso, por ejemplo, vemos cómo la iglesia también debe estar preparándose para estar limpia, blanca y resplandeciente. Ahora la siguiente etapa, ya está lo que se llama la novia queda desposada. Un ejemplo de cómo ocurrió algo parecido es cuando José, el padre terrenal de Jesús, y María estaban desposados, pero en ese caso todavía no estaban casados, pero era como si fuera como un compromiso de casados. Por eso ella, cuando le dio la noticia a José de que iba a esperar un hijo, fue tan impactante, porque, porque ahí en este caso dio las sospechas de que ella pudo haber sido infiel con él, porque esta es una etapa muy importante. Ya pues todos conocemos la historia de que ella, María, fue virgen, fue pura. Durante su etapa de desposamiento, ella recibió en su vientre la concepción virginal del Espíritu Santo para que viniera el Salvador. Bueno, volviendo aquí entonces, la segunda etapa es la toma de la novia y las bodas. ¿Cómo es esta segunda etapa? Entonces, en el lado izquierdo, nuevamente acuérdense, Israel, y el otro lado, la iglesia. Entonces, en la boda judía, el novio y la novia se vestían para la ocasión. El novio se vestía como si fuera un rey. Si era suficientemente rico, podía llevar una corona de oro. Si no, llevaba unas guirnaldas de flores recién cortadas. El vestido de novio era perfumado con incienso, con mirra. Su cinto era de seda brillante, era una cosa súper, súper elegante. ¿Sí? Esta preparación del novio está descrita, ustedes lo pueden ver en Isaías 61:10, porque así también al otro lado entonces vemos como la novia se preparaba para verse con Jesús a través de la palabra. La novia no sabía cuándo iba a llegar el novio. Por otro lado, entonces la iglesia no sabe cuándo llegará Jesús. Mateo 25:13. En el otro lado vemos cómo el novio mismo salía por su novia de la casa de sus padres, ya en el proceso de lo que es la ceremonia como tal. Salía de su casa a buscar a su novia y iba con una procesión de amigos. Jesús también viene en medio de un planeta. Bueno, ¿y qué pasaba? Aquí, en este caso, todos tenían que llevar unas lámparas, que eran como unos cerámicas, sí, hechas de cerámicas, con aceite adentro y con una mechita de tela que salía y la lámpara permanecía encendida. Esta lámpara tenía que permanecer siempre prendida. Las calles en Jerusalén son calles oscuras, incluso cuando es de día,
y la lámpara tenía que estar prendida. No podían hacer la procesión si la lámpara no estaba prendida. Entonces, bueno, volviendo al tema, al otro lado Jesús también viene por su iglesia en medio de un planeta que está en oscuridad, ¿sí? Los ángeles son invitados, tan así es que los ángeles intervienen en el rapto de la iglesia y luego también en el regreso del Señor. Los parientes de la novia algunas veces llevaban, eh, la llevaban a la casa del novio donde ella iba a estar. Pero como en el caso de las 10 vírgenes, muchas veces el novio mismo iba en persona a traerla a ella para que se efectuaran las festividades matrimoniales. La llegada, bueno, volviendo otra vez, la llegada del novio era precedida por un grito de algarabía en el número 3. También Jesús anuncia la llegada con voz de arcángel y trompeta en 1 Tesalonicenses 4:16. Luego viene la recepción, que es por parte de los invitados. Y al otro lado vienen entonces los convidados a la boda, según Apocalipsis 19:9. Aquí es bien interesante cómo me llama mucho la atención cómo la llegada del novio era precedida por un grito. ¿Sí? Era para advertir a la novia que tenía que estar preparada para la venida del novio. Y así el Señor nos lo ha dicho en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, cuando el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitará primero. Finalmente entonces vuelven a la casa, a la casa que tenía preparada, que era la casa del padre del novio. Entonces así también la novia, la esposa, va a volver a Cristo, a la casa de su padre en el cielo, después de que ella fue tomada. La consumación del matrimonio se hace una vez que ya ellos se han encontrado los novios. Entonces toda la comitiva, los amigos del novio y todos los que estaban presentes acompañaban a la pareja a la cámara nupcial, mientras que los padrinos de boda y las damas de honor esperaban afuera. Entonces la novia y el novio entraban a la cámara nupcial solos y allí se concretaba y se consumaba el matrimonio. Pero es muy interesante ver cómo después, o sea, bueno, acá también se consuma el matrimonio, la unión espiritual entre Cristo y la iglesia, finalmente después de tanta espera por parte del novio, de 2000 años de espera. Después de que se consuma el matrimonio, durante este tiempo en donde ellos permanecen en la cámara nupcial, hay fiesta por 7 días. La novia es oculta por 7 días en esta cámara nupcial. Y es bien interesante este número 7, porque la iglesia va a celebrar por los 7 días, de acuerdo a la semana 70 de la profecía de Daniel, que es una semana de 7 días, pero es una semana de 7 años, según la profecía de Daniel, donde la novia es escondida, la iglesia es escondida de la tribulación, es apartada, es sacada de ese periodo de prueba de la iglesia. Vemos también esto, cómo se menciona este tiempo de recogida y de ocultar a la iglesia en Isaías 26 del 16 al 17. Entonces, donde dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Luego, a los 7 días, el novio saca a su esposa a la cámara nupcial y ahora le quita el velo, porque bueno, se me olvidó comentar que durante todo ese tiempo la novia ha tenido el velo para que nadie la vea, pero luego de que sale la cámara nupcial le quita el velo para que todos puedan ver quién es su novia. Entonces, de la misma manera, Cristo va a traer a la novia del cielo en su segunda venida para que todos conozcan cuál es la esposa del Cordero, según Apocalipsis 1:7 y Apocalipsis 1:14. Y finalmente, la luna de miel. La luna de miel que pasa la pareja, que equivale también a la luna de miel que la iglesia va a tener con el Rey, con Jesucristo, durante el periodo del milenio después de que ha pasado la tribulación. Son 1000 años en donde va a haber gozo, celebración de parte de la iglesia. Eso es como si fuera otro premio. Para nosotros los cristianos, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa esto? Nosotros acá en la tierra,
todavía tenemos pues luchas, estamos anhelando cosas, queremos algunos que rápido volvamos otra vez a la vida de antes, después de toda esta prueba que ha habido desde el año pasado, ¿sí? Retomar muchas agendas, pero no nos angustiemos, no nos preocupemos, porque lo que nos espera después de esto va a ser espectacular. Como yo le digo a mis hijos, imagínense lo más espectacular que ustedes puedan vivir o hayan vivido o quieran vivir. Pues este tiempo que el Señor nos va a permitir vivir desde el momento del rapto, pasando por este tiempo en el cielo, mientras aquí en la tierra hay tribulación, y luego los 1000 años acá, son tiempos de recompensa y van a ser espectaculares. Nada de lo que nosotros vivamos aquí en la tierra se va a comparar a todo esto que vamos a vivir una vez el Señor venga por nosotros y luego venga y vivamos con Él y reinemos por 1000 años en esta misma tierra, en donde se nos da la promesa que en esta misma tierra nosotros vamos a vivir y vamos a reinar. Así que no nos desesperemos, no nos angustiemos, porque vamos a tener recompensas en el cielo y aquí en la tierra. Muchas gracias, gracias por su tiempo, por haber atendido, asistido a este curso, a esta nueva sesión. Creo que hubo bastante tema, hay muchas cosas, como lo dije en un principio, que podemos nosotros después profundizar más, pero quería darles como algo general, algo rápido para que pudiéramos seguir ubicándonos en dónde estamos y para dónde vamos como iglesia. Permítame orar por ustedes antes de terminar. Señor, te doy gracias por este grupo maravilloso, por este estudio que estamos haciendo de profecía, en donde estamos conociendo cuál es tu palabra, cuál es tu voluntad para nosotros. Gracias por cada una de las personas que estuvieron dedicándole tiempo a estudiar y a recibir algo nuevo de ti. Gracias, Dios, por sus familias que también los apoyan en este tiempo que ellos están dedicando. Señor, te damos gracias por las coronas que tú nos vas a dar como iglesia, por las coronas que tú nos tienes reservado en el cielo. Ponemos en tus manos, Dios, todo lo que venga de aquí en adelante, sabiendo que contigo vamos a estar bien, porque sabemos que tú nos vas a venir, vas a rescatar, vas a sacarnos de este tiempo de prueba, de juicio por el que va a entrar el planeta. Pero, Señor, antes de eso, permítenos que nos sigamos preparando para podernos presentar ante ti sin mancha y sin arruga, para presentarnos, Señor, y estar dignos de ser tomados, Dios. Gracias, Dios, porque estamos avanzando en el momento, en el tiempo que estamos avanzando. También, Dios, sabemos que tú estás preparando un lugar para nosotros en el cielo, lo sigues preparando con dedicación. Gracias, Señor Jesucristo, porque tu palabra se cumple la misma ayer, hoy y siempre, porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente, y tienes los mejores planes para nosotros como iglesia. Gracias, Señor, nuevamente. Y bueno, gracias a todos ustedes, los bendecimos, los bendigo y nos vemos en la próxima sesión. Bye.